Como les dije, vamos a intentar estudiar lo que no estudiamos, que es el teorema de Gauss. Primero, ¿qué es lo que dice el teorema? Vamos a hacer un pequeño repaso. Teorema de Gauss, o también teorema de la divergencia. Es de alguna forma análogo al teorema de Stokes en superficies. O si quieren, en realidad es más análogo a Green. Bien, dice lo siguiente. ¿No te deja abrir el archivo? ¿Sí? Qué raro. Ahora cuando termine la clase, veo y se los paso de nuevo. De todas formas, tampoco es nada, es un resumen más, pero ahí va. Pásenlo ustedes igual. Si a alguien no le llega, me escribe y se lo paso por mail. ¿No? Si no, ahora después de la clase lo paso de nuevo. Teorema de Gauss. Bien, tenemos B, un abierto de R3, si quieren, conexo, acotado, ¿no? De R3, tal que su borde es una superficie. Superficie regular, orientada con normal exterior. ¿Sí? Por las dudas vamos a hacer un dibujito de lo que está pasando. Tenemos ahí un pedazo del espacio como lumen. El borde de ese lugar tiene una normal que apunta hacia afuera, que es una superficie. Y tenemos un campo que está definido en un entorno de este B. ¿Sí? O sea, X campo C1 definido en el entorno de B. ¿Qué es lo que dice el teorema de Gauss? Bueno, es algo análogo a lo que veníamos haciendo, es compara la integral de x en el borde con la integral de una especie derivada de x adentro. ¿Sí? Dice lo siguiente. Entonces, la integral de x en S, que es el borde de B, es igual a integrar a la divergencia adentro. Bien. Entonces, N, esto es esto. Bien, primero, ¿qué son esas expresiones? Esto acá es un flujo, es el flujo de x en la superficie S. Estoy integrando un campo en una superficie, eso es un flujo. Flujo. Esta parte de la derecha, sin embargo, la divergencia de x es una escalar, es una función escalar definida en un lugar de R3. Esta es una integral de cálculo 2. Integral de función escalar. Les recuerdo quién es la divergencia por las dudas. Si x es igual a PQR, campo, ¿no? Entonces, divergencia de x era la suma de las derivadas parciales. Estas. Es una función escalar. Lo que les digo es que observen en análogo con Stokes o con el teorema fundamental de cálculo, si quieren. También. El teorema de Stokes nos decía que integrar x en el borde de una superficie es igual a integrar el rotor en la superficie. ¿No? O con el teorema fundamental de cálculo.
la teoría fundamental decía que f de b menos f de a es igual a la integral de f entre b. Esto de acá, si quieren, es como una especie de integrar la f grande en puntos, en el borde de la b. Esto sería esto, digamos. Y esto sería igual a la integral de f' entre b. Si quieren así. Este sería el análogo en realidad. Por eso en general, con formas, se escribe todo de una forma mucho más compacta. La escritura versión formas es la siguiente. Que la vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Integrar la forma esta en un lugar que es un borde de alguien es igual a integrar a la derivada de la forma adentro de ese alguien. ¿No? Fíjense que es eso siempre lo que hacemos. ¿No? Estamos integrando alguien en el borde es igual que una especie de derivada de ese alguien adentro. Alguien en el borde es igual que una especie de derivada adentro. Alguien en el borde es una especie de integral de derivada adentro. En este caso es la derivada posta. En este caso son otros tipos de derivadas. Están relacionadas con las derivadas de formas, que lo vamos a ver lo que viene. Bien. Bueno, la forma de usar esto es bastante similar a lo que veníamos trabajando, ¿sí? A veces, o sea, con esta igualdad, teniendo en cuenta esta igualdad, podemos jugar. A veces nos conviene calcular esto, a veces nos conviene calcular esto. Entonces, vamos a encarar algún ejercicio. Empezamos por el práctico. Acá. Y bueno, vamos con el 17. El ejercicio 17 dice calcular el flujo de X. X es el campo que voy a escribir ahora. Que menos Y. Y menos Z. Z menos X. En la superficie S2. ¿No? Por normal exterior. Recuerden que S2 es la esfera. Es la notación para la esfera. ¿Sí? Bueno, acá este es un ejemplo en el que está cantado con el teorema de la divergencia o teorema de Gauss. Sale rapidísimo. Si tuviéramos que calcular a mano, digamos, el flujo de esta X en la superficie de S2, tendremos que parametrizar la esfera para después ver cuánto vale X por N, ¿no? Donde N es la normal de la esfera. Esto nos da una función escalar y eso lo integramos. O si quieren, hacíamos esto, si no, que es lo mismo. Fibo interfie. Tenemos que hacer todo esto, si no. Sin embargo, con el teorema de Gauss es bastante más fácil. O sea, por Gauss, la integral de X en S2, que es lo que nos piden, ¿sí? Es igual a integrar la divergencia dentro. ¿Qué es lo que está dentro de la esfera? Es la bola. La bola de centro 0, radio 1. Por lo general, esto ahora no vamos a tener cuidado, pero en un ratito sí. Por lo general, la normal que tenemos por defecto, o la que nos da la letra, es normal exterior y es la que el teorema de Gauss es tal cual lo escribimos allá, arriba. Si la normal, en vez de ser exterior, es interior, lo único que cambia es un signo, hay que poner un signo.
ya sea acá o acá, digamos, en uno de los lados pongo 5. Bien. En este caso la normal es exterior, todo funciona bien, entonces esta es la igualdad. Bueno, fíjense quién es la divergencia de x. La divergencia de x es igual a la derivada de la primera entrada según x, que es 1, más la derivada de la segunda entrada según y, que es 1, más la derivada de la tercera entrada, que es z, es 1. Entonces, px más qi más rz me queda 1 más 1 más 1, que es 3. Por lo tanto, la integral de x en S2 es igual a integrar 3 en la bola de centro 0 y radio 1. Y esto es igual a esto. Y bueno, y esto que aparece acá es integrar 1 en un lugar de espacio, eso es el volumen. Entonces esto es 3 veces el volumen de la esfera. El volumen de la esfera tiene una fórmula que no la recuerdo en este momento, pero está, capaz que ustedes se acuerdan o la buscan. Pero esto es agregar una formulita y listo, no hay que hacer ninguna integral. Hay algo más general, o sea que este ejercicio muestra que así como, no sé si recuerdan que los primeros ejercicios de Green usamos de forma inteligente el teorema de Green para calcular áreas, eligiendo un campo tal que su Qx menos Pi nos diera 1. Bueno, acá podemos hacer exactamente lo mismo para volúmenes. Es decir, en general, si X es un campo tal que la divergencia de X sea igual a 1, un campo cualquiera, entonces, por Gauss, la integral del flujo de X en el borde del volumen B es igual a esto, que es igual a esto, que es igual a esto. Es decir, a veces, así como hacíamos con Green, usando Gauss podemos calcular volúmenes, pero en vez de hacer la integral triple esta, que es integrar 1 en este lugar triple, hago la integral de superficie. La superficie que envuelve ese volumen. ¿Sí? Es decir, puedo calcular volumen de B con una integral de superficie. No digo que sea más fácil, pero puede ser más fácil. A veces es más fácil hacer esta cuenta y punto. A veces no, a veces es más fácil hacer esto. Pero es la misma idea que usamos con Green. En este caso, bueno, no es que la divergencia de X nos dio 1, nos dio 3, pero bueno, considero el campo X sobre 3 y ya está. ¿Sí? Consigo a alguien que su divergencia sea 1. O me considero el campo más bobo, que es X y Z sobre 3. La divergencia de esto es un tercio más un tercio más un tercio, o sea, 1. O cualquiera, o sea, millones de campos que cumplen eso. Infinitos. Bien. Este es un ejercicio bastante sencillito. Vamos a ir a uno un poquito, tampoco tanto, pero un poco más complejo. Que va a ser el 18. Vamos a verlo abajo. Bien. El ejercicio 18 tenemos este campo. Lo voy a escribir acá. Y Z. Y XZ. Este es un campo. Ahora voy a W hacer una región, que es la que estoy escribiendo acá.
x cuadrado más y cuadrado menos z. Si se fijan, esto es la parte de adentro de un paraboloide. Si z igual a x cuadrado más y cuadrado es el paraboloide, bueno, me quedo con la parte de adentro de eso. Ahora un dibujito. ¿No? Observar que el borde de W es una superficie. Entonces en la parte A nos piden calcular la integral del flujo, o sea, el flujo de x en el borde W, y en la parte B nos piden calcular el flujo de x, pero en vez de en el borde W, va a ser el borde de W cortado con x mayor o igual a 0. O sea, vamos a usar formales. Es decir, no es la región W, sino es la mitad. Ahora hacemos dibujitos. En la parte A, la que me considero como superficie es el borde del dibujo que voy a hacer ahora. Vamos a ponerlo bien. Paraboloide de altura 1. Esto que dibuja acá es, bueno, el borde de todo esto es la superficie. Incluyendo la tapa, obviamente. ¿No? Esto es el borde W. Sin embargo, en la parte B me quedo con la mitad de eso. Con la mitad es las X positivas, las que están de este lado. Es decir, acá está el 1, sería algo así. ¿No? Es decir, es la parte que está contra nosotros. La tapa también. Sería el borde de W intersectado con los X positivos. Ojo que en el dibujo de la derecha hay una tapa, o sea, hay un pedazo de la superficie que no la puede pintar porque está del otro lado. Hay como una pared atrás. Esa pared hay que contarla. Bueno, arrancamos por el A. Bien. Entonces, queremos calcular el flujo de esa X que está ahí en el borde de la región W. Bueno, si quisiéramos hacerlo de nuevo a mano, lo que tenemos que hacer es parametrizar primero el paraboloide, que es un pedazo en la superficie, calcular el flujo ahí, después parametrizar la tapita de arriba, calcular el flujo ahí y sumar todo. Es decir, la superficie la voy a tener que parametrizar en dos pedazos. Otro camino es usar Gauss, que va a ser el camino fácil. ¿Por qué? Porque la divergencia de x es fácil y porque puedo parametrizar la región W de una forma bastante sencilla. Entonces las cuentas van a ser bastante amigables. Bueno, entonces por Gauss, integrar x en el borde W, que es lo que me piden, es igual a integrar a la divergencia de x adentro. ¿Quién es la divergencia de x? Recuerden, tienen que hacer la integral de la primera entrada según x, más la integral de la segunda entrada según y, más la integral de la tercera entrada según z. Fíjense que esta según x es 0, esta según y es 0, y esta según z es x. O sea, la divergencia de x me queda la función x. ¿Sí? Por las dudas, este x es el x grande y el otro es el chico. Este es el campo y esta es la variable. ¿No? Entonces lo que tengo que hacer es integrar esto. Este x es la variable x chiquita.
Y ahora vamos a hacerlo. Vamos a hacer las cuentas. Sin embargo, quería que vieran que puedo afirmar que esta integral va a dar 0 antes de hacer las cuentas. ¿Por qué? Recuerden, la integral es una especie de generalización de suma. ¿Sí? Es como si que piensan en sumas de Riemann es llevar la suma al límite. Bueno, fíjense que lo que estoy sumando es la coordenada x. ¿Sí? Acá agarro pedacitos de la superficie y sumo la coordenada x nomás. Bueno, fíjense que el lugar donde estoy integrando es simétrico en la parte A, respecto de x positivo y x negativa. Entonces, lo que voy a sumar con las x positivas, o sea, el lado que está de nosotros, se va a restar con el lado de las x negativas. Es totalmente simétrico esto, con respecto a esa simetría. Entonces, si esto lo divido en dos pedazos, digamos, lo divido así, en dos pedazos, el de acá y el de allá, la integral de este lado nuestro va a ser el opuesto de la integral del otro lado. Entonces, al sumarlas, me va a dar 0. Es decir, básicamente es como cuando integraba una función impar, ¿tá? En un dominio que era simétrico, me da 0. Bueno, ahora es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Pero sin embargo vamos a hacer las cuentas porque nos va a servir para la parte B. Las voy a reciclar esas cuentas. Entonces vamos a hacer todas las cuentas de una. Para eso hay que parametrizar W. ¿Sí? Ojo que esto de acá es una integral de cálculo 2. ¿Se dan cuenta? Están integrando en un lugar de R3 una función escalar. Esto es una integral de cálculo 2. Por lo general, este tipo de lugares consideramos un cambio de coordenadas. ¿Sí? En este caso vamos a considerar cilíndricas. Ahora vemos por qué. Cambio de coordenada. Es un diffeomorfismo. G, tal que G de R tita Z es igual a R coseno de tita, R seno de tita, Z. ¿Sí? Estas son las que decíamos coordenadas cilíndricas. ¿Por qué voy a poner esas? Porque fíjense la ecuación que define el dominio W. Esto lo voy a usar como el radio, entonces el radio cuadrado, y esto es Z, entonces puedo despejar fácil una en función de la otra. Y me permite escribir el dominio de una forma un poco más fácil. Con este cambio de coordenadas, entonces recuerden que tienen que pónganse el chip de cálculo 2. Cuando hacen un cambio de coordenadas, tienen que poner el determinante de jacobiano de ese cambio de coordenadas. Lo escribo acá, el determinante de jacobiano de G es R, en este caso. Hay que hacer la cuenta, pero es R. Recuerden, el jacobiano de G es una matriz cuadrada, 3×3 en este caso. El determinante de esa matriz 3×3 es R. Entonces, la integral de x chiquita en W, perdón, no dije dónde viven las variables, pero eso es importante. Vamos a escribir eso primero. El ángulo θ está entre 0 y 2π, obviamente, porque el ángulo θ hace referencia a este giro. Lo voy a hacer acá. ¿Sí? Acá está x y esto es el ángulo θ. Esto es el ángulo R, la variable R, y la variable Z hace así. La variable Z es la misma, ni la dibujo, la misma variable que antes. En el paraboloide, si fijo primero el θ da toda la vuelta. Bueno, en función del θ, el R va entre 0 y 1. 0 siempre sale de 0, que es el R más chiquito, y lo máximo que llega el R es acá arriba hasta el radio 1. Bueno, ahora que fijé esos, ¿de dónde varía el Z? Bueno, lo que hago es básicamente despejarlo acá. O sea, acá ya lo tengo revelado. El Z
varía entre r cuadrado y 1, la altura. Entonces, z entre r cuadrado y 1. ¿Sí? Esto o sea, ver ecuación que define a W para esto, ¿no? Que define a W. Entonces yo tengo el difeomorfismo y tengo el dominio de ese difeomorfismo, que es este. Ahora sí puedo integrar. La integral de la función x chiquita en W es igual a, con el cambio de coordenadas, en vez de x pongo el que pasa a ser el nuevo x, que es r coseno de tita. Entonces pongo r coseno de tita por el determinante de jacobiano, que es r. ¿Ah? Y bueno, lo evalúo en g a la menos 1 W. ¿Sí? Esto vendría a ser esta integral. R cuadrado coseno de tita, primero integro según z, que va entre r cuadrado y 1, pues según r, que va entre 0 y 1, y después según tita, entre 0 y 2pi. Bueno, y ahora hacer cuentas. Esto es la integral entre 0 y 2pi, entre 0 y 1, de z acá no aparece, entonces, bueno, la primera integral me queda r cuadrado coseno de tita por esto menos esto. ¿Sí? Si se fijan, ahora como los límites de integración no dependen ni de r ni de tita, los puedo intercambiar si quiero, ¿no? O no. Lo voy a hacer por comodidad, pero bueno, podemos hacerlo. Esto me queda integrar entre 0 y 1, de 0 a 2pi, de coseno de tita, lo voy a poner primero, por r cuadrado menos r a la 4, de tita de r, que esto a su vez, ahora hago el de tita primero, y me queda esto. Por seno de tita entre 2pi y 0. Y bueno, acá ya gané, porque esto que está acá es un 0. Es evaluar seno en el mismo ángulo. 2pi y 0 que es el mismo ángulo. Que tiene sentido, porque estoy integrando el coseno de tita en un ciclo completo entre 0 y 2pi, eso integra a 0. Entonces esto es igual a 0. ¿Sí? Esto me dio 0. Entonces, como habíamos dicho al principio, esta integral da 0. La razón por la que da 0 es por esa simetría. Estamos integrando x en un lugar que es simétrico respecto de cambiar para x positivo o x negativo. Entonces estamos sumando lo mismo que restamos del otro lado. Pero bien, las cuentas me sirven porque ya está así que todo hecho para la parte B. Así. ¿No? En la parte B. En la parte B, ¿cuál es la diferencia? Vamos a hacer lo mismo, o sea, hacemos lo mismo. O sea, por Gauss tenemos que la integral de x en el borde de lo que nos piden, que es W inter los positivos. Esto por Gauss es igual a integrar la divergencia de x adentro. ¿Está? Que la divergencia era x chiquita. Bueno, ¿por qué digo que ya tenemos casi todo hecho? Porque ahora lo que hay que hacer es, bueno, parametrizar W, pero solo la parte positiva. ¿Sí? Parametrizamos
¿tá? Esto es con un cambio variable, por las dudas. No confundir con parametrización de superficie. El volumen. Consideramos de nuevo la misma. R tita Z, la misma de hoy. El determinante de jacobiana también es el mismo. Pero el dominio no es el mismo, obviamente, sino estaríamos parametrizando el mismo lugar. ¿Qué es lo que va a cambiar? El ángulo tita. Fíjense acá en este dibujo que hice acá. El ángulo tita es el que hace este recorrido. En la parte A nosotros queremos todo el recorrido tita. Sin embargo, ahora el recorrido tita que queremos es solo este. Este sería entre el ángulo este, que sería pi sobre 2, y el de acá, que sería menos pi sobre 2. Vamos al dibujito nuevo. Tenemos acá X. Ahí. Y el ángulo que queremos es este. Este es el recorrido que queremos del ángulo. En el piso, ¿no? El ángulo θ. Se empieza a contar acá, este es el ángulo 0, el de la X. Entonces, θ va a estar entre menos pi sobre 2, y el otro queda igual, ¿no? O sea, el R va a estar entre 0 y 1, y el Z entre R cuadrado y 1. Si quieren no pensarlo en el dibujo, lo del θ, lo pueden pensar acá. La condición X mayor o igual a 0, con estas coordenadas, se traduce a la condición R coseno de θ mayor o igual a 0. ¿No? Este es el X, y esto pasa cuando θ está entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Así que no lo pueden ver desde ahí también. Entonces, las cuentas son las mismas. ¿Dónde va a variar con respecto a la cuenta que hicimos antes? Acá. Cuando evaluamos seno entre los ángulos. En vez de ser entre 2pi y 0, va a ser entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Repitiendo las cuentas. Obtenemos que la integral de x chiquita en la parte positiva de w va a ser igual con el cambio de coordenadas. Siendo todo lo mismo, llegamos hasta acá y nos va a quedar esta integral entre 0 y 1 de r cuadrado menos r a la 4 por seno de θ entre, en vez de 2pi y 0, van a aparecer pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Esto es dr. Y bueno, ahora seno de θ entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2, acá vale seno de θ vale 1 y acá vale menos 1. Entonces esta resta me da 2. Me queda 2 por la integral de esta. 0 y 1. Esto me queda 2 por r a la 3 sobre 3 menos r a la 5 sobre 5 entre 1 y 0. Y esto es 2 por, entonces menos un quinto, ¿qué es esto que está acá? 5 menos 3, 15. Es igual a 4 sobre 15. Bien, entonces esto es lo que integra del pedazo de región que está contra nosotros, ¿sí? Con el x mayor a 0. El proceso era igual, la única diferencia es que ahora el W lo cambiamos por el W positivo, por decirlo de alguna forma. Ojo, observen que si no querían usar el teorema de la divergencia, en el caso B, tenían que parametrizar 3 superficies distintas. Digamos, en el dibujito de acá arriba lo ven. Por un lado, tenían que calcular el flujo
en esta etapa, se la parametrizan de una forma, por otro lado en esta etapa, y por otro lado en la etapa de atrás, toda esta etapa de atrás. Entonces, calcular el flujo en una superficie que está como así, como partida en 3 pedazos, es más molesto, porque tienen que hacer cuentas distintas para cada uno de los pedazos. No es que no se pueda, pero es mucho más fácil calcular la divergencia dentro, más cuando la divergencia es fácil. ¿Me han seguido hasta acá? Hay algo que quería comentar que sé que causa confusión. Ya me lo han preguntado en el otro práctico y por mail y lo vi en el foro, de cuándo poner determinante jacobiano y cuándo no. Creo que se suelen confundir bastante con eso. Voy a intentar aclarar un poquito esa raya. Ah. Bueno, ¿cuándo se usa el determinante de jacobiano? ¿Sí? Ah. Básicamente, cuando estamos en lugares de dimensión 3, usando cambios de variable que son difeomorfismos. ¿Sí? Ok, así. Vale. Determinante jacobiano. ¿No? Lo agregamos cuando estamos manejando un cambio de variable. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Una función g que va de un lugar de R3 a otro lugar de R3. O si estamos en el plano de R2 en R2. Lo que es importante es que se fijen en esto. Cuando estoy hablando de jacobianos, porque estoy con un difeomorfismo que da un lugar de misma dimensión en misma dimensión. En este caso, dimensión 3 en dimensión 3. El jacobiano cumple el papel de corrección es como una corrección de volumen. Corrección de volumen para no modificar el volumen justamente cuando cambien las variables. Cuando cambio variables. ¿No? Esto es para integrar funciones escalares en R3. Lo uso. No para flujos y esas cosas. ¿No? ¿Cuándo aparece el producto de derivadas parciales? Aquí así. Esto aparece con valor absoluto, ¿no? Esto lo agregamos cuando parametrizamos una superficie. O sea, que no es lo mismo con cambio de variables. Con una función phi que va de alguien de R2 en R3. Y acá está la clave para no confundirse. Las parametrizaciones de superficies van de un lugar de R2 en R3. En particular, aquí y acá, en particular, el jacobiano de esta phi, jacobiano en P, phi, para P en U, no tiene determinante, porque no es una matriz cuadrada. Es una matriz 2×3.
¿tá? Por consiguiente, nunca ponemos las dos cosas al mismo tiempo. O sea, o ponemos uno o ponemos la otra, depende de qué estamos haciendo. A veces estamos cambiando. Acá puede ser también de R2 en R2. O sea, o de R en R o de RN en RN. La misma dimensión, la misma dimensión. ¿No? ¿Qué es FIU, producto vectorial FIB? Esto de acá es una corrección de área. Corrección. ¿Tá? Para que no se formen para que no se forme el área. O sea, el área al trabajar en U en lugar de en S. Es decir, son cosas distintas. Cuando hago una parametrización de la superficie, no aparece el determinante jacobiano porque directamente no está definido. ¿Tá? Y cuando hago un cambio de variable, no hay φ1 ni φb porque no estoy parametrizando ninguna superficie. ¿No? De hecho, ya no tiene sentido φu, φb porque hay tres variables, v y alguien más tendría que haber. ¿No? Entonces, siempre va una o la otra. Y básicamente con esto se dan cuenta cuando usan una o cuando usan la otra. No sé si ustedes tenían alguna duda con esto. Quería explicarlo porque ya me lo han preguntado varias veces. Así quedaba acá también. Profe, Sí, o sea que básicamente el determinante jacobiano lo usas más que nada en las integrales triples. sí, o integrales dobles, pero tipo cálculo 2. O sea, si quiero calcular, por ejemplo, la integral de una función de xy en un lugar de cálculo de esto en R2, ahí podría usar el cambio de variable con determinante jacobiano, pero cuando un cambio de variable es con una g que va de un lugar de R2 en R2. Es distinto que con superficies. Las superficies siempre están en R3. ¿No? O sea, lo que se tiene que fijar siempre es cuando el cambio de variables o parametrización o como quieran llamarle, va del mismo lugar al mismo lugar. O sea, misma dimensión, misma dimensión. Por ejemplo, en el contexto que estamos trabajando, sí, cuando estamos integrales triples en el espacio. Pero lo podemos usar también en R2 como lo hacíamos en cálculo 2. Así. Por ejemplo, las polares son de R2. ¿Sí? Cuando escriban esto, en vez de f de xy, ¿no? en, no sé, en g de u, escriban esto, f de rho coseno de tita, rho seno de tita, por el determinante de jacobiano que era rho, en u. ¿No? Este es el teorema de cambio de variable en versión cálculo 2, o sea, versión R2, donde ahí tiene la g, que da rho tita, la asocia, es igual, rho coseno de tita, rho seno de tita. Es decir, la g va de un lugar de dos variables a un lugar de dos variables. Ahí sí, la matriz es 2 por 2 de jacobiano. Las parametrizaciones no, las parametrizaciones son phi de v igual a algo, algo, algo. Ahí va del lugar de dimensión 2 a un lugar de dimensión 3. Acá en este no existe el jacobiano. El papel que jugaba el jacobiano en estos casos es el papel que juega este. O sea, el papel que juegan es hacia el mismo, pero están en distinto contexto. Nunca van a ir juntos, o sea, nunca al mismo tiempo. No sé si te Ah, entiendo. gracias. No. Eh, bien. Bueno, vamos a seguir con un poquito más de Gauss. ¿No?
Ahora vamos a saltar el ejercicio 22, que es un uso bastante clásico, por ejemplo, en el ejercicio de Gauss, ¿no? Y que no es tan directo, no es difícil, pero no es tan directo como lo que hicimos recién, ¿no? Así que vamos al ejercicio 22. Bueno, en el ejercicio 22 tenemos un campo F, sea F campo, del que se sabe lo siguiente. O sea, que S1, y se saben estas tres cosas. Que F en el plano Z igual a 0, vale esto. Coseno de X. A la X. Sabemos que en el plano Z igual a 1, ahora, vale algo similar. Y sabemos que la divergencia de F es 1. Eso es lo que sabemos del campo F. Por otro lado tenemos la superficie S. Está definida así. X y Z, tal es que X cuadrado más Y cuadrado igual a 1 y Z está entre 0 y 1. Si se fijan, S hace referencia al cilindro, al costado del cilindro. ¿Sí? X cuadrado más Y cuadrado igual a 1 en el plano es un círculo, pero en el espacio es digamos, el círculo levantado, por decirlo de alguna forma, que me da un cilindro. Y el cilindro no es infinito, sino que el cilindro lo tronco entre 0 y 1. Es decir, S vendría a ser, ¿sí?, un cilindro. Es esto que está acá. Este es el plano Z igual a 0, o sea, cuando la Z vale 0, y este es el plano Z igual a 1. Bien, ¿qué nos pide el ejercicio? Calcular el flujo de F en S. O sea, debemos calcular esto. Bueno, fíjense que es justo, o sea, de F lo que sabemos es cuánto vale acá F en Z igual a 1, o sea, esto que está acá, y sabemos cuánto vale F acá, cuando Z es igual a 0. Pero no tenemos ni idea cuánto vale F acá en el medio. Por lo tanto, esto, hacerlo a mano, no se puede. Es decir, no podemos calcular F haciendo las cuentas, porque no sabemos quién es F en S. Sin embargo, obviamente lo podemos deducir de alguna otra forma. No sé si alguien lo pensó y se le ocurrió cómo encarar este. A ver si nos ilumina. Tiene que ver con Gauss, obviamente. Puedo usar Gauss así nomás. Hay algo, un comentario que no es menor, que está en la letra. Es que la oriental, que está orientada hacia adentro. Orientada. Igual eso ahora lo vemos. Perfecto, ahí va. Lo cierro y le pongo las tapas. Entonces, después que le pongo las tapas, ¿qué hago?
Perfecto, ahí va. Entonces, lo primero que hay que ver es que hay que poner las tapas para usar Gauss. ¿Sí? Si no, no podemos usar Gauss. Recuerden que Gauss se usa para superficies que encierran un volumen, ¿no? En particular, el borde, no tienen bordes de superficies, no importa, pero las superficies de Gauss no tienen borde. Y tienen que encerrar algo. Esta S no encierra nada. Para que encierre algo necesitamos agregar las tapas. Si agrego la tapa, sí, encierra algo. Entonces está bien, le agrego las tapas de arriba y de abajo, tengo una superficie que me encierra un volumen. Ahí puedo aplicar Gauss, y ahí ya estoy casi, ¿no? Me falta poco, me faltaría. Estoy escribiendo eso. Sí, de abajo. Tengo- Le llamé T0 y tengo las tapas. Esta es T0 y esta es. Bueno, siguiendo el razonamiento de poner las tapas y usar Gauss, tendría lo siguiente. ¿No? Bueno, antes de hacer razonamiento, vamos a hacer un poquito de pausa en esto que está acá. Ahí va. Hay dos caminos posibles, ¿sí? O sea, nosotros queremos S con normal hacia adentro. La normal entonces sería, si me paro en este punto, hacia acá. Sería la normal. El teorema de Gauss está expresado con la normal hacia afuera. Entonces hay dos caminos. Un camino es el siguiente, voy a poner un asterisco acá. Si calculamos esto con normal hacia afuera, ¿sí? Si nos piden con normal hacia afuera, lo que nos piden, o sea, si hacemos con normal hacia afuera, lo que nos piden es simplemente menos esto. Nos dará, o tenemos lo que nos piden, pero con signo cambiado. ¿No? Entonces, un camino es ignorarlo de normal hacia adentro, la pongo hacia afuera igual, hago todas las cuentas, y una vez que termino, le pongo un signo menos a lo que hallé, y ya está. ¿No? Otro camino es orientar todo hacia adentro. Una vez que tengo orientado todo hacia adentro, uso el teorema de Gauss, pero lo uso modificado, tengo que dar un signo de menos. Y tendría esto, integral de x, donde f en el borde de b va a ser igual a menos integrar la divergencia adentro. Entonces es un camino, se oriento todo para adentro y uso este teorema de Gauss con el signo cambiado, o oriento todo hacia afuera y le cambio el signo al final. La dificultad es igual en una que en la otra. Capaz que la primera entrevera un poco menos, pero o sea, lo que cambia es un signo menos, básicamente, no es la gran cosa. Así que vamos a hacerlo primero, que me parece que va a entreverar menos. Vamos a hacer este. Entonces ahora vamos a orientar todo hacia afuera, ¿sí? Entonces, orientemos todo hacia afuera y después arreglamos. A ver.
restar la integral de la divergencia a la integral del flujo de las tapas. Ahí va, es algo de eso. Exactamente. O sea, le agregué las tapas. El camino es este. Le agregué las tapas. Ahora cuando use el teorema de Gauss, voy a calcular el flujo de ese, pero además calculo el flujo de las tapas. Entonces tengo que sacarle lo que le agregué. Entonces, la integral del flujo en S va a ser la divergencia menos lo que me dieron las tapas. Entonces le tengo que sacar esa parte. Si vamos a seguir este camino, ¿sí? No, cualquiera de los dos son válidos, hagan el que quieran. A mí me parece esto un poquito más ordenado, pero hoy de mañana hice el otro, por ejemplo. Entonces, bien, por Gauss, o sea, estamos todos orientados hacia afuera, así que Gauss es tal cual lo escribimos hoy, ¿no? Por Gauss, la integral de la divergencia, o sea, vamos a poner el nombre del cilindro, ¿no? B, el cilindro relleno. Le llamo B el cilindro. Por Gauss, la integral del flujo de F en el borde del cilindro, vamos a hacer primero la divergencia de F adentro del cilindro, es igual al flujo en el borde. Pero el borde lo puedo escribir como unión de S tapa 1, unión con tapa 0, unión tapa 1. Escribo el borde como tres conjuntos disjuntos. Bueno, no son disjuntos salvo una curvita, pero en la curvita integra 0, así que no me importa. Y entonces esto lo puedo escribir como una suma. El flujo de F en S más el flujo de F en T1, en T0 más el flujo de F en T1. Todo orientado hacia afuera, normal hacia afuera. O sea, la buena orientación, por decirlo de alguna forma. Entonces, la gracia es que esto es lo que quiero calcular. Esto es lo que quiero calcular. Entonces, para calcular eso, voy a calcular el resto de las cosas. Voy a calcular esto, esto y esto. Y después despejo. O sea, es decir, la integral de f en S es igual a la divergencia. Bueno, la divergencia en B menos el flujo de las tapas. Le saqué lo que le había agregado. Bueno, entonces vamos a calcular cada una de estas. Primero la divergencia. Por hipótesis, esta es una de las hipótesis que sabíamos. Por hipótesis, la divergencia de f es 1. ¿Sí? Por lo tanto, esto es integrar 1 en b. Este es el volumen de b. B es un cilindro. Es un cilindro, el volumen del cilindro es el área de la base por la altura. La altura es 1 y el radio es 1. O sea, esto me queda, el área de la base es radio cuadrado por pi, radio es 1, o sea, la base me queda de área pi, la altura es 1, entonces el volumen es pi. Bien, entonces por otro lado, vamos a ver cuánto es la integral, o sea, cuánto es el flujo en la etapa T0. Acá sí vamos a poder calcular el flujo. Esto, por definición de flujo, lo que hay que hacer es proyectar el campo F por la normal N. Bueno, ¿quién es la normal en T0? Le hago el dibujito de nuevo acá. Cilindro. T0, T1. ¿Quién es la normal en T0 hacia adentro? Esta que está acá. Exacto. Entonces esto me queda esto.
T0. Perdón. Habíamos dicho que poníamos todo hacia afuera. Así que no quiero esta, quiero la otra. ¿No? O sea, orientamos todo hacia afuera. No recuerden eso. Esa convención la hago al principio, si no, después me mareo. Entonces la que yo quiero es esta. Esta acá y esta acá. Normales. Entonces no es 001, sino es 00 menos 1 lo que yo quiero. Y bueno, y esto justamente en la etapa T0 sé cuánto vale esto. F proyectado en la última coordenada, básicamente, con un menos. Porque justo en el plano z igual a 0 sé cuánto vale F. Es lo que está acá arriba. ¿Sí? F en el plano z igual a 0, ¿tá? Vale esta expresión que está acá, multiplicada por 0,01. Producto escalar me queda solo en la última entrada con un signo de menos. Esto me queda menos y menos 1 entre 0. ¿Se entendió? Lo que hice es, todavía no parametricé nada, pero la f, producto escalar esto, lo ven acá arriba. Si esto lo multiplico por 0, 0, menos 1, me queda menos eso. Bien. Bueno, ahora tengo que integrar esta función escalar en T0. Ahora voy a considerar una parametrización de T0. Parametrizo T0, sea phi de v igual a, vamos a hacer así, R tita. Tengo que parametrizar un disco, o sea, tengo que parametrizar un círculo relleno adentro del espacio del cilindro. Y le hago lo mismo que hago siempre, R coseno de tita, R seno de tita, y en el plano z igual a 0. Recuerden que lo que tengo que hacer es multiplicar por la norma del producto de las derivadas parciales, así que tengo que hacer esas cuentas. Phi R, esto es fácil igual, esto me queda coseno de tita, seno de tita 0, es un 0 por las dudas. Acá me queda menos R seno de tita, R coseno de tita 0, el producto de las derivadas parciales me va a quedar 0 en las primeras entradas y la segunda, en la última me queda esto menos esto. O sea, usando la identidad trigonométrica me queda R. Por lo tanto, la norma, esto es igual a R. No los quiero confundir por lo que habíamos dicho antes, pero es casi que polares. Es como polares metidas dentro del espacio, con la última coordenada 0. Y esto vendría a ser como lo que aparece en el determinante del jacobiano cuando estoy viendo un cambio de coordenadas en R2. Me aparecía el radio. Por eso le digo que el papel que juegan uno y otro es lo mismo, pero están en distinto contexto. Entonces, la integral entonces en la etapa de 0, en la etapa de abajo, es igual a la integral de esto, que es 1 menos i, en T0, y ahora hago el cambio de coordenadas, perdón, la parametrización, es 1 menos i, que es r seno de tita, por esto, perdón, r tita. Esto con dr entre 0 y 1 y tita entre 0 y 2pi. Esto me queda esto. Dijimos que esto era r, o sea que esto me queda multiplicado por r, esto me queda r menos r cuadrado seno de tita, r de tita.
Y bueno, acá ya está, si se fijan, tengo que integrar cada uno de los dos sumandos. El que tiene el seno de tita, de nuevo, ese se va a morir, se va a ir a 0 porque el tita está entre 0 y 2pi. Si quieren integren primero según tita, y este se les va a morir, el que tiene el seno. Así que me va a quedar sobreviviendo sobre el otro. O sea, esto me queda 2pi, cuando integre según, pi primero, según tita primero, por integral de 0 a 1 de r. Esto es igual a 2pi por r al cuadrado sobre 2 entre 1 y 0. O sea que me queda pi. La integral de f en la etapa de abajo, el flujo con la normal para afuera, me queda pi. El otro va a ser más fácil, ¿no? En T1. Es la última que me queda, ¿no? En T1 es lo mismo, ¿sí? O sea, por definición esto es f producto escalar, la normal en T1. La normal en T1, recuerden T1 es el de arriba, ahora sí es el 001. Es apuntando para arriba la normal. En todos lados. Me queda el 001. Así. En T1. Y esto es más fácil, porque fíjense que en la etapa arriba, que es con altura 1, F, con altura 1 es esto que está acá. Y la última coordenada es 0. Eso quiere decir que si esto lo multiplico por 001, me da 0. Me da la última coordenada. Por lo tanto, la última integral es la integral de 0. O sea, esto es integrar 0. No, entonces ya no hay que hacer más cuentas con eso. Y bueno, ya estamos en condiciones de decir quién es la integral, porque sabemos cuánto es la integral en la etapa T1, cuánto es la integral en la etapa T0 y cuánto es la divergencia. ¿Está? Por la cuentita de acá, esto lo vamos a usar. La integral de f en s es, digo acá, era la divergencia, integral de divergencia en b menos en las tapas. Bueno, esto ya lo calculamos. El primero me da pi, el segundo también me dio pi, y el tercero me dio 0. Por lo tanto, el flujo de f en s con la normal para afuera es 0. ¿Sí? Ese es el resultado. En este caso, si ponemos la normal hacia el otro lado, es lo mismo, porque 0 y menos 0 es lo mismo, ¿no? O sea, este es el flujo de f en s con normal orientada, con orientación exterior o con normal orientada hacia afuera. Hacia O sea, el flujo con normal hacia adentro sería menos 0, que también es 0. Sí, es lo mismo. Pero si esto nos hubiera dado 1, el otro sería menos 1, por ejemplo. Y ahí terminó el ejercicio. ¿Por qué les digo que es bastante clásico? Porque hay veces que no estamos hasta con las condiciones regaladas del teorema de Gauss, por ejemplo donde tiene una superficie que no cerraba en ningún lugar. Entonces yo lo que hice fue adaptarla para usar el teorema de Gauss, es decir, le agregué etapas para encerrar para que la superficie encierre algo. Una vez que
tenía eso, ahí usé Gauss. Y después que usé Gauss, tuve que restarle lo que le agregué, básicamente. Y eso es bastante común, o sea, es un ejercicio típico. En que yo le agrego algo a la superficie para usar Gauss, y después tengo que acordarme de sacar eso que agregué. ¿No? El sacar eso que agregué se vio acá, en sacar estos dos flujos. Si se fijan, es la única forma que yo tenía de calcular esto, porque no sabía nada de F en la superficie S. O sea, la única forma que tenía es, con los datos que tenía, era por este camino. Relacionando de alguna forma el flujo de las tapas con la divergencia y con el flujo en S. Y eso es el teorema de Gauss. Bueno, ¿me han seguido hasta aquí? Profe, Sí. ¿por qué en las tapas una te queda con normal 0, 0, -1 y Ahí se te cortó un poco. Creo que la pregunta era por qué una 001 y otra 00-1. Se te cortó el audio. sí, algo así, eso sí. Es por esto, o sea, en el dibujito es por esto. La normal tiene que ser, o sea, nosotros dijimos desde el principio había dos estrategias. Nosotros elegimos la estrategia en que todas las normales de la superficie fueran hacia afuera. Entonces nos fijamos en las tapitas y el dibujo de la normal hacia afuera en cada una de las tapitas es este. Y ahora simplemente veo que este vector lo puse arriba de la tapita, pero en realidad el vector siempre pienso en el 0, 0. Este vector es el vector 001. Y este vector es el vector 0, 0, -1. O sea, lo que estoy diciendo es que el vector 001 es normal a la tapita, con la normal hacia afuera. O sea, la tapita es el plano, si querés, es lo mismo de esta normal que el normal del plano z igual a 1 o z igual a 0. Es la misma normal. La dirección es la misma. O sea, esta dirección y esta dirección es la misma. Pero yo acá lo quiero hacia afuera, o sea, hacia arriba, por eso la z positiva, y acá lo quiero hacia abajo, por eso la z negativa. En este caso no tuve que hacer ni cuentas para ver quién era normal en cada punto, porque las tapitas están en planos paralelos, ¿tá? Son los dos paralelos al plano z igual a 0. Ahí, en el plano z igual a 0, es el plano z igual a 0, la normal es esta es la dirección normal, digamos, puede ser para arriba o para abajo. Visto acá en el 0, o sea, si me paro en el 0, es el vector 001. No sé si te respondí la pregunta, o sea, la cuenta Sí, ahora sí. se puede hacer a mano igual. No, igual entendí, gracias. No, nada. Bien. ¿Alguna duda más? ¿O hacemos uno medio rápido? Bueno. Vamos a, si tienen dudas me dicen, ¿tá? Les voy a comentar un poquito, me gustaría comentarles el ejercicio 25, que es súper fácil, pero también es importante lo que hice. ¿No? Bien. El ejercicio 25 tenemos una función f, definimos lo que es el Laplaciano de la función f. ¿No? Si f es una función de R2 en R2, perdón, de R2 en R, C1, una función escalar, C2, perdón, vamos a derivar dos veces. ¿No? Se define el Laplaciano de f, así. Se escribe así, como el gradiente, pero con un cuadrado arriba. Es la derivada segunda de f de x, las dos veces, y según y dos veces. ¿Por qué la notación esa? Porque el gradiente de f es esto.
¿tá? Y si yo le multiplico, entre comillas, por esto, recuerden que el nabla era como el dx de y. ¿Sí? O sea, esto, ahora lo borro, pero esto es como el... ¿sí? Es esto, digamos. Y esto me queda esto, que está arriba. Por eso es la notación, el nabla cuadrado ese. Bien. Bueno. O sea, visto de otra forma, lo que les acabo de decir es esto, ¿no? F, perdón, si hacen el gradiente y la divergencia de F les da la Laplaciano. Divergencia del gradiente. Bueno, lo que probar es esto, ¿no? Sea de, esto es rapidito. Sea de una región donde vale el teorema de Green. ¿Tá? Si quieren es un círculo con un borde lindo. Es una región cuyo borde es una curva regular, simple, etc. ¿No? Y F es armónica. ¿Qué significa esto? Que su Laplaciano es cero. Los que hagan función a variable compleja van a ver que todas las funciones que son derivables, pero en el sentido complejo, son armónicas, por ejemplo. O sea, se puede definir una noción de derivada, pero en el sentido complejo, no en el sentido real, y automáticamente todas las funciones que son derivables en el sentido complejo van a ser armónicas, por ejemplo. F de armónica, esto que significa esto. Entonces hay que probar, entonces, esto es súper fácil de probar, que en el borde de D, si yo integro esto, es igual a 0. ¿Sí? Esto es lo que hay que probar, que esto es equivalente a la notación que estamos usando nosotros, es esto. La integral del campo que voy a escribir ahora. Esto es lo que hay que probar. Sería como el flujo, sería como el flujo de este campo en esta superficie que la miro en R2, por decirlo de alguna forma. ¿No? Bueno, entonces, bueno, justamente esto, ¿de dónde viene? De acá. ¿No? Les recuerdo que es lo que decía Green. Green decía que Qx menos Pi, integrar Qx menos Pi. O sea, esto, lo rojo ni lo miren igual. Integrar Qx menos Pi adentro es igual a integrar X en el borde. Perdón, esto no es un flujo, es una circulación. No sé si le dije flujo está mal. Es circulación por las dudas. Están en una curva. Circulación. Esto es lo que dice Green. Donde X es PQ. Bueno, entonces vamos a usar Green acá a ver qué pasa. Por Green. Mayúscula.
O sea, lo que estoy diciendo es que este es el P y este es el Q. Por bien tengo que el integral en el borde de PQ es igual a QX menos PI en D. QX menos PI, esta es la Q y me queda esto. Esto según X, la Q me da esto con signo menos PI me queda esto. Que a su vez esto, si se fijan, es menos el laplaciano. ¿De? Y como por hipótesis esto era 0. Entonces ahí tienen probado. Entonces lo que estamos diciendo es que una función que es armónica cumple que la circulación del campo, este si se fijan es el campo de alguna forma ortogonal a f, en cierto sentido. Si tienen x, y, entonces menos ix es la dirección ortogonal. Entonces, si calculan el flujo de un campo ortogonal al gradiente de f, les da 0. Básicamente estamos diciendo eso. No es la gran cosa. O sea, lo que puede asustar más es la notación nueva, que nunca la habíamos usado, pero si se fijan es súper fácil de mostrar. Así que no le tengan miedo a eso. La gracia de este ejercicio es ver, o sea, usarlo para el ejercicio 26, por ejemplo. ¿No? Es usar básicamente esto que hicimos hoy. O sea, con esta interpretación hacer el ejercicio 26. Pero no me va a dar tiempo a hacerlo ahora. Pero le recomiendo que lo bichen. Al menos el 26A. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a dejar por acá. Yo voy a cortar la grabación, pero me quedo para dudas.